Hay una polémica en torno a Juan Carlos Monedero, de Podemos. Es curioso porque Melchor Miralles decía que lo que aparece diciendo en ese vídeo Juan Carlos Monedero, de que hubo policía que suministraba droga, en fin. Lo que decía Monedero era esto, porque Melchor Miralles decías que tú estás de acuerdo con esa tesis. Sí, vamos a ver. Pues nos lo vas a contar enseguida porque, vale. En fin. Melchor está de acuerdo con esto y vamos a preguntar a Pablo, pero Monedero dijo esto en este acto. ¿Por qué ETA empezó a asesinar a dealers en el País Vasco? ¿Por qué? Porque resulta que se empezó a distribuir heroína por parte de la policía en los lugares donde había una juventud más conflictiva y más peleona. Dealers camellos. ¿Y tú, Melchor, consideras que estás de acuerdo con esta tesis, con esta teoría? Sí, lo cual no justifica en absoluto que ETA asesine a nadie, ni dealer, ni no dealer, ni camello, ni no camello. Pero es verdad que, absolutamente verdad, incluso hubo procedimientos judiciales, hablamos de hace muchos años, en los que la policía estaba implicada en distintas operaciones de guerra sucia, de terrorismo de Estado contra ETA, en que hubo unas valoraciones con estudios muy a fondo que llevaron a la conclusión, el famoso plan CEN, no me quiero enrollar porque es hablar ya casi parece el Pleistoceno, pero en el que decidieron que una vía para tratar de evitar la militancia en ETA era, desde esos aparatos que practicaban la guerra sucia, distribuir entre personas que ellos pensaban que eran candidatos a introducirse en el mundo del terrorismo, introducirles en el tema de la droga. O sea, ¿crees que policías que pertenecían a la guerra sucia? Sí. ¿Aseguras que policías? Sí. No, pero es que lo escribí, la guerra sucia, es que lo escribí en su momento cuando trabajaba en Diario 16. Suministraban droga para que la gente estuviera más desactivada políticamente. Sí. Pablo Iglesias comparte esta tesis porque con lo que ha dicho Monedero se ha despertado una gran polémica. Fíjate que Melchor Miralles no es sospechoso de simpatizar con Podemos, pero por suerte es un periodista con memoria y quizá la mala suerte es que tiene muchos años y se acuerda de las cosas. Juan Carlos Monedero estaba hablando de historia contemporánea de España y se estaba refiriendo al famoso informe Navajas, que habla de cómo a principios de los años 80, esto lo han verificado muchísimos investigadores, se produjeron casos de corrupción en el cuartel de Inchaurrondo y en otras instituciones vinculados al narcotráfico. Esto no es una noticia, es historia política de España. Y nosotros respetamos y admiramos el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que fueron en muchos casos precisamente ellos los que denunciaron estas prácticas de guerra sucia. Muchos medios de comunicación que no simpatizan con Podemos denunciaron precisamente que en este país se produjeron acciones ilegales por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad y hubo condenas por ellos y hubo gente que fue a la cárcel por ello. Monedero estaba hablando de la historia política de nuestro país. Que se le ataque por eso, que se le ataque de manera tan vil, manipulando la información de manera tan chusca, revela, lo tengo que decir otra vez, que estamos haciendo bien las cosas porque algunos tienen mucho miedo de que se les acaben los privilegios y algunos son capaces de hacer cualquier cosa y de no tener escrúpulos para defender a los que mandan y a los que han llevado a nuestro país al desastre. Yo no sé, Pablo Seketigarat, buenas tardes. No sé qué se ha manipulado exactamente de las palabras de Monedero, pero me gustaría saber tu opinión sobre la querella que los sindicatos policiales, a los que tanto has dicho que respetas, han presentado precisamente o van a presentar en las próximas horas contra Podemos y contra el portavoz Monedero por considerar que se está blanqueando la historia y apuntando precisamente a las víctimas de ETA, es decir, al Cuerpo Nacional de Policía. Fíjate que en tu propia pregunta se ve perfectamente la manipulación de las palabras de Monedero. Lo que han dicho algunos medios de comunicación es que Monedero acusa a la policía. Es que como tenemos 3 segundos de retardo, si me interrumpes es imposible que nos entendamos. En plató esto es más fácil de llevar, pero por duples entiende que necesitáis dejarme unos poquitos segundos para que me pueda explicar. Decía, la clave de la manipulación de las palabras de Monedero está en lo que acabas de decir tú. Monedero, y eso lo ha dicho Melchor Miralles, está hablando de historia política de España, hablando de una serie de casos que están probados y documentados. Y entonces algunos medios de comunicación dicen, Monedero acusa a la policía.
Esto no es verdad. Y precisamente por eso algunos sindicatos policiales entienden, nos están acusando a nosotros de ser narcotraficantes. Nosotros nos hemos puesto en contacto con sindicatos policiales. Yo tengo amistad, por ejemplo, con el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, y saben en este caso perfectamente que de nuevo, una vez más, se vuelven a manipular elementos para atacarnos. Si piensas las cosas que se han dicho de nosotros en los últimos 4 meses, la verdad es que deberíamos estar todos en la cárcel, y sin embargo al final se queda en absolutamente nada. La manipulación informativa es algo terrible cuando se produce en condiciones democráticas. Nosotros nunca nos hemos escondido a la hora de discutir con cualquiera de cualquier tema, a la hora de defender nuestros argumentos en espacios que muchas veces eran hostiles, pero algunos se siguen empeñando, y es una evidencia, en manipular y mentir para tratar de derrotar desde la mentira lo que no van a poder derrotar en las urnas. Como me has llamado manipuladora, Pablo Iglesias, te diré que si tienes la prueba de que la policía... Yo no te he llamado manipuladora en ningún caso. Está en la pregunta que acabas de hacer. No pongas en mi voz, ahora en mi voz cosas que yo no he dicho. He dicho que en tu propia... No te interrumpo, pero es solamente un matiz. Es solamente un matiz. Yo he dicho que en tu propia formulación se comprendía la manipulación que han hecho algunos medios de comunicación. Eso no es llamarte manipuladora. Pablo, si está probado que la Policía Nacional repartió droga en la juventud del País Vasco para evitar que optaran la vía política más radical encaminada hacia la banda terrorista ETA, presentad la prueba. Que la presente el portavoz de un Monedero, que creo que a un dirigente político afirmando algo de semejante gravedad, cuanto menos es lo que menos podía hacer. Esther, tú imagínate que yo te digo que... Tú imagínate que yo te digo que el general Mola dio un golpe de Estado en nuestro país, y tú me dices, si tú afirmas que un militar español dio un golpe de Estado contra un régimen democrático, presenta pruebas. ¿No te parece ridículo lo que estás diciendo? Me parece ridículo que no presentéis pruebas y hagáis una afirmación que es un delito tipificado en el Código Penal. Pablo Iglesias, 504, es del año 81. Esther, ¿qué es historia?